Doctor, una consultita antes de iniciar, ¿sería posible? Claro, con gusto. Adelante. Justamente revisando el tema de las lecturas en los modelos de bioeconomía implementados a nivel mundial, menciona que Estados Unidos maneja más o menos el 45% de la producción de bioetanol y que las ventas son de cerca de 3.700 millones de dólares, y también se menciona la experiencia de Brasil. Pero lo interesante, y bueno, llama la atención, es que Brasil es uno de los consumidores del bioetanol que produce Estados Unidos, y en cambio ellos generan cerca de 2.500 millones de dólares. Ahí, digamos, viene como una, ¿cómo le diría? Una pequeña, no sé, como duda del por qué Brasil, digamos, teniendo la capacidad también de producir el bioetanol, compra a Estados Unidos. No sé si refina o cuál es el motivo de por qué hace eso. De acuerdo. A ver, verán, primero, los países sudamericanos casi dependemos en todos los productos de Estados Unidos o de otras regiones del mundo, por ejemplo, incluso de China. El tema es que Brasil, si bien es cierto, produce, pero mucho de los insumos compra a otros países. Además de eso, Brasil no logra ser autosuficiente para su economía. Sin embargo, también hay una cuestión de que hay empresas en realidad que producen en Brasil, pero esa producción interna exporta. Otros, en cambio, para abastecerse o autoabastecerse también importan. Es decir, que no existe, digamos, una política interna que le permita, en este caso, más bien generar, todo, digamos, asignar toda la producción al consumo interno. Pero bueno, en estricto sentido, sí dependen, digamos, en este caso, los países del sur, los países sudamericanos, de la producción de países grandes. Bueno, eso ocurre no solamente con esta producción, verán, en tema de consumo de alimentos, igual ocurre. América Latina y el Caribe es autosuficiente en la producción de casi el 80% de los alimentos. Pero muchísimos de los alimentos que producimos aquí en la región importamos desde Estados Unidos, mientras que otros productos también exportamos hacia otros países como Estados Unidos. Es decir, que nos falta muchísimo una política de articulación interna que nos permita, evidentemente, aprovechar, digamos, todas las oportunidades y opciones que tenemos dentro, incluso de países como también de la región. Entonces, es por eso que tenemos, digamos, este tipo, aparentemente una suerte, digamos, de paradoja, pero que más allá de eso, sí, digamos, nos lleva a pensar muchísimo sobre cómo debería ser una política interna para aprovechar adecuadamente. Bueno, es un tema muy relevante, digamos, que se puede analizar. Ahora, lo otro es, no sé si, bueno, yo les podría incluso compartir alguna bibliografía sobre ello para que pueda profundizar incluso el tema, pero sí ocurre, digamos, esto y, como les digo, en la producción de alimentos, mucho más. Bueno, eso es Sí, un tema más amplio incluso que se puede profundizar. Y esos datos, por ejemplo, se puede analizar con datos de la FAO. No sé si alguien, por ejemplo, ha analizado algo, podría ver ese tipo de paradojas que encontramos en cuanto, digamos, a la comercialización de productos alimenticios, bueno, en este caso. justamente, doctor, es muy interesante, puesto que inclusive, digamos, sacando como una pequeña síntesis de todo, el hecho mismo de que posiblemente se pueda poner, digamos, como en riesgo el hecho del consumo, por ejemplo, digamos, en el bioetanol, dejar de producir, digamos, azúcar para destinar, digamos, toda la producción al hecho de generar bioetanol, y a la final genere un desabastecimiento, digamos, del producto. Pero le agradezco muchísimo la respuesta, doctor. Con gusto. A ver, bueno, para quienes recién se integran, buenas noches.
Y para quienes ya estábamos, nuevamente Sí, buenas muy noches. buenas noches, disculpe. Buenas Buenas noches. A ver, noches. Dale tú, Taimanaya. Ayituta. Aguilla, aguilla. A ver, vamos en esta hora que tenemos esta reunión virtual, valga la oportunidad incluso para conocernos. Bueno, somos bastantes, así que no podemos hacer una ronda de presentaciones, pero que hubiese sido interesante. Pero más allá de esto, digamos, en esta reunión, que va a ser más o menos una hora, vamos a tratar de conversar algunos aspectos que en realidad podría, digamos, generarnos como un conjunto de ideas para el debate sobre algunos aspectos que enmarcan netamente para implementar la bioeconomía. Tomemos en consideración que la bioeconomía lo que busca es dar respuesta, ¿no es cierto?, a los problemas que se tienen dentro de las economías, especialmente de los países del sur. Bueno, en estricto sentido, el tema de la bioeconomía más bien está quedando rezagada con respecto a los países desarrollados, porque, por ejemplo, nosotros encontramos bastante desarrollo ya en otras regiones. Alemania es uno de los países que está repuntando muchísimo en ello, y igualmente otros países. Sin embargo, países como Ecuador, países como Perú, por ejemplo, el mismo Bolivia, por más, digamos, que estamos o tenemos algunas condiciones, pero no hemos logrado, digamos, profundizar en sí. Algo estamos iniciando. Recién recuerden que en Ecuador, por ejemplo, se publicó el Libro Blanco, que tiene una iniciativa o un paraguas grande, digamos, de lo que quiere o se quiere hacer dentro del contexto de la bioeconomía. Entonces, la idea de este encuentro, de esta reunión, es justamente generar, digamos, un diálogo y ver, digamos, qué podemos nosotros hacer, cuáles son los desafíos, qué encontramos, digamos, como diagnóstico, y de allí plantear algunos aspectos, algunas reflexiones. Eso, digamos, es el objetivo de esta actividad, pero vamos un poquito a ir conversando de manera ordenada. Entonces, la presentación de esta noche constituye estos 6 puntos. Voy a presentar brevemente un objetivo, quizá un poco más sintético. Vamos a conversar sobre algunos problemas que nosotros tenemos en materia de desarrollo en el Ecuador. Vamos también a profundizar cómo nosotros podríamos encontrar alternativas, en este caso de la bioeconomía, para enmarcarnos al tema del desarrollo, entendiendo, digamos, el desarrollo no desde este paraguas, digamos, de la economía convencional, sino más bien teniendo en consideración de que en un desarrollo debería propiciar al menos un mínimo nivel de estándar de vida de toda la sociedad. Ya vamos a ver que tenemos un conjunto de problemas en el contexto de país, y quizá con mayor profundidad en algunas provincias, entre ellas, por ejemplo, las provincias amazónicas. Quizá también algunas provincias de la parte centro del Ecuador, que en realidad sí emerge, digamos, interés dentro del contexto de la bioeconomía para poder profundizar y ver cuáles son los caminos adecuados en este caso para engendrarnos a este nivel de desarrollo. Algunos retos y estrategias que vamos a conversar, también algunos aspectos sobre el tema de la articulación institucional. Es importantísimo esto, porque si no existe una articulación desde, digamos, desde la parte central, desde lo que son organismos o instituciones ministeriales, con los distintos GATS, incluso, digamos, con los actores territoriales, también vamos a tener ciertos aspectos que no nos va a permitir, digamos, enmarcar en este caso al desarrollo. Finalmente, terminaré con algunas conclusiones que evidentemente nos van a llevar, digamos, a tener algún resumen sobre lo que vamos a conversar. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, no duden en hacerlo. Sería importantísimo escucharles también. No lo vean, digamos, que esta presentación es una conferencia magistral, nada de eso, sino más bien una cuestión de reflexión y un conjunto de ideas que nos permitan, digamos, quizá mejorar el tema del debate. Hay algunas cosas que sí podríamos hacer, quizá no lo hemos hecho, no hemos intentado hacerlo, y que quizá podríamos profundizarlo. Entonces, los dos objetivos que vamos a puntualizar en esta conversación, tomando en consideración que tenemos más o menos una hora. Entonces, el primer aspecto que vamos a abordar es analizar la realidad económica del Ecuador para comprender algunos desafíos en materia de desarrollo. Y en segundo lugar, mi interés es despertar en ustedes
ciertos mecanismos, ciertas acciones, ciertas estrategias para impulsar la bioeconomía, que eminentemente nos convoca, digamos, este diplomado. A ver, quisiera empezar poniendo, digamos, este indicador que creo que todos conocemos, pero antes de entrar a los otros problemas, veamos, digamos, cómo nosotros hemos evolucionado, digamos, en términos de ingreso. Vean ustedes, este es el Producto Interno Bruto per cápita que tenemos en el contexto de país. Estos datos vienen del Banco Mundial y que eminentemente nosotros en el año de 1960 tuvimos un ingreso promedio de país de $2.378. Pero para el año 2023 hemos llegado a $6.166. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto, digamos, del tiempo hemos mejorado. Hemos incrementado más o menos un 2.5% anual en promedio. Sin embargo, hemos tenido ciertos momentos en que nos hemos estancado, vean ustedes, entre los 60 y 70, un breve estancamiento, algo hemos crecido, luego hemos crecido, digamos, un poco más rápidamente hasta el año 80, luego de eso nos estancamos nuevamente y tenemos, digamos, una especie de ciclo. En otras palabras, el desarrollo económico del país, recuerden que el Producto Interno Bruto generalmente se utiliza como un indicador de desarrollo, como un indicador, digamos, de bienestar de un país. En este caso, hemos tenido una especie de ciclos. Claro, un problema, digamos, de este tipo de crecimiento es que siempre estamos dependiendo de recursos naturales. Es decir, que la economía ecuatoriana de alguna manera depende de la exportación y de los precios altos que estén las materias primas. Recuerden ustedes que nosotros como Ecuador, que exportamos diversos productos, entre ellos productos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, en este caso productos alimenticios como las frutas, recuerden el banano, tenemos flores, tenemos cacao, café, y también petróleo. Pero claro, estos valores, digamos, de exportaciones siempre van a depender de las condiciones que estén los precios. Y cuando algo pasa en el contexto internacional, recuerden que nos rebota a los países exportadores. Disminuyen la cantidad de importaciones de estos países y esto converge ¿para qué? Para que haya un debilitamiento en términos de desarrollo del país. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Es adecuado, digamos, la forma de desarrollo o la forma de crecimiento económico que nosotros tenemos? Bueno, iremos profundizando y efectivamente, pero vayamos, digamos, incluyendo en nuestras ideas de que es o no es adecuado este tipo de desarrollo. Verán, el Ecuador, este rato, más o menos el 50% del, de las exportaciones depende netamente de materias primas. Esto es, lo que nosotros cosechamos, exportamos. O lo que nosotros sacamos como petróleo, exportamos. Cobre, exportamos. Eso es, digamos, casi el 50% de las exportaciones. Es decir, tenemos un alto nivel de dependencia de lo que es materias primas. Entonces, por ahí, digamos, va este tipo de ciclicidad. Incluso en economía se llega a discutir sobre el proceso de reprimarización de las economías. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los precios son altos, nosotros como países en desarrollo tratamos de extraer más de la naturaleza para aprovechar esas condiciones de altos precios. Y claro, eso también deviene, ¿no es cierto?, conflictos socioambientales, conflictos con las comunidades, evidentemente efectos sobre el ambiente, deforestación, un múltiple de situaciones que eminentemente debe preocuparnos. Entonces, este, digamos, es el primer elemento que quisiera poner en cuestión, en análisis sobre el tema del desarrollo. Un segundo elemento, como estamos en la parte de diagnóstico, vean, un segundo elemento es que quisiera ver cómo nosotros hemos tenido la evolución de la pobreza en el país. Claro, obviamente aquí estamos haciendo les estoy presentando la pobreza por ingresos. Recuerden que tenemos distintos tipos de pobreza. Tenemos una pobreza por consumo que generalmente está asociado a la cantidad de calorías que se ingieren. Tenemos otra pobreza multidimensional que consideran varios criterios y también tenemos una pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Evidentemente también se consideran varios criterios.
Pero aquí, para poner, digamos, o entrar a discusión, he traído justamente la pobreza por ingresos. Vean ustedes las brechas que existen en términos de pobreza a lo largo del tiempo entre el sector urbano y el sector rural. Primer elemento. Si bien es cierto, algo hemos logrado, ¿no es cierto?, disminuir la pobreza en el tiempo, en este caso del 61% en 2007 al 35% en 2014, pero algo ha pasado, digamos, que en la pobreza prácticamente ya ha dejado de disminuir. Se ha mantenido en el tiempo, incluso ha crecido en este último año, digamos que terminó el 2024. Digamos que tenemos año completo y que se puede incluir como estadística, y estos datos vienen del mismo INEGI. Entonces vean ustedes que para el año 2024 la pobreza rural alcanza el 43%, la urbana 28%, perdón, 20%, 21% redondeando, y en promedio nacional tenemos 28%. En otras palabras, hay, digamos, un problema entre el sector urbano y rural. Por algo, digamos, estamos encontrando este tipo de asimetrías. Recuerden ustedes que el tema de la pobreza se mide a través de un umbral de pobreza. El umbral de pobreza más o menos es $91. En otras palabras, estamos diciendo quienes por persona no tiene un ingreso de $91 al mes, se considera como pobre. Y eso estamos encontrando este rato, digamos, en el contexto de país. Entonces, si nosotros tenemos 43 de cada 100 habitantes pobres en el año 2024, 28 a nivel nacional de cada 100, algo está pasando. Si en el tiempo nosotros hemos seguido siendo exportadores de recursos naturales, no hemos dejado de exportar, los precios evidentemente también han tenido su ciclicidad, pero algo está pasando. Y eminentemente esto también debería llevarnos, ¿no es cierto?, a pensar qué podemos o cómo podemos aprovechar la bioeconomía para el contexto de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la parte o del sector rural. Recordemos incluso que prácticamente la mayor cantidad de biodiversidad está en el sector rural. Y claro, ahí está, digamos, una de las debilidades que tenemos en términos de desarrollo. Otro de los indicadores que podemos ver aquí es la desigualdad. Bueno, la desigualdad se mide a través del coeficiente de Gini. Bueno, eh, no es necesario que lo conozcan, qué es coeficiente de Gini, pero el coeficiente de Gini, digamos, lo que mide es un indicador entre valor de 0 y de 1. Cuando el valor o cuando digamos el índice está cercano a 0, quiere decir que hay igualdad, y cuando se acerca a 1, quiere decir hay desigualdad. En otras palabras, un valor que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la parte rural 0,47, eminentemente comparado con países ricos, es altísimo, porque por ejemplo, si nosotros comparamos con países de Europa, estamos hablando de más o menos 0,25. Entonces, estamos casi en el doble, digamos, de desigualdad, por ejemplo, en la parte rural. Y en el contexto de la parte urbana tenemos menos. En este caso, si se fijan ustedes, 0,43. Algo está pasando. También hay, digamos, una concentración en términos, en este caso, de desigualdad. Luis, ¿querías decir algo? Buenas noches. Al respecto de usted dice bueno, Europa nos lleva con 50 años y también es la educación que bueno, me encanta el colegio, la universidad, es más que nos meten patrones para que seamos empleados. Pero si usted también habló de la pobreza es mental. Entonces, en mi caso, yo llevo ya trabajando del año 2016 independientemente. Soy un autodidacta. Me encanta leer libros, empresarios que han salido de la nada. Eso siempre quiere decir de que la mentalidad es pobreza. Bueno, en mi realidad, aquí en la provincia de Napo, mi cultura quichua que toman bastante trago, ¿no? Es una pobreza tremenda, es algo, la ideología misma. Y vas a la casa ya se cae, pero tienes un televisor de 60 pulgadas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo digo, es una tarra visión. La televisión es como que te domina, te dice lo que tienes que hacer, te metes basura en la cabeza en vez de ser un autodidacta. Es una crítica mía a la realidad, lo que se vive. Somos un tercer mundo. América Latina
vendemos materia prima y nos devuelven productos ya elaborados, pero más caros. Lamentablemente, eso es la realidad. Gracias. Efectivamente. Gracias, Luis. Totalmente de acuerdo, digamos, la pobreza es consecuencia de algo y muchas de las veces es consecuencia de nuestras decisiones y nuestras acciones, y es cierto. Sin embargo, digamos, la existencia de pobreza hace, digamos, que pensemos cuáles son los factores por los que está ocurriendo. Si, bueno, alguien puede decir, para mí no hay pobreza. Bueno, totalmente, digamos, es respetable la idea. Sin embargo, si una persona no tiene el mínimo nivel, digamos, de ingreso para poder alimentarse, prácticamente está en una situación de vulnerabilidad. Además de eso, si la alimentación, por ejemplo, está dada con una cantidad insuficiente de calorías, evidentemente está llevando o está siendo propenso a la desnutrición y son problemas de salud. Entonces, sí es importantísimo, digamos, tener en consideración que al menos deberíamos tener lo mínimo para poder sobrevivir. Y bueno, en serio, yo también creo que en muchas ocasiones el tema de la pobreza deviene, digamos, de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y creo que muy bien, más bien el punto para poder incluso tomar como una reflexión. Bueno, esto, digamos, es entonces el panorama o el pantallazo que nosotros podemos dar en términos de desigualdad. La desigualdad, en principio, lo que está diciendo es que hay unas personas que ganan muchísimo, otros que ganan muy poco. Bueno, ahí evidentemente, digamos, hay criterios y hay discusión sobre ello. ¿Por qué? Algunos académicos, algunos investigadores, incluso políticos han mencionado que evidentemente una de las causas es el tema de la educación. Bueno, también el tipo de educación también que deberíamos considerar, porque, digamos, hoy en día, tomando en consideración algunos aspectos de desarrollo que en los países subdesarrollados estamos utilizando mal, nos está llevando también a disminuir el nivel de aprendizaje. Vean, hay un estudio del Banco Mundial que nos muestra que comparando datos de entre el 2000 y el año 2018, el nivel de aprendizaje de matemáticas, ciencias, está disminuyendo. Pero ¿cuáles son las causas? Muchísimos factores, entre ellos podríamos decir incluso la tecnología. Pero bueno, el problema es que no es la tecnología, sino el problema es que nosotros estamos usando mal. Pero bueno, aquí tengo otro indicador que quisiera también que tomen en consideración para, digamos, llevar al tema del debate, de la discusión sobre la importancia de la bioeconomía, el tema del desempleo. Claro, digamos, el desempleo es un indicador que nos mide, en este caso, cuántas personas o qué porcentaje de la población no tiene un trabajo. En este caso, nosotros podemos ver que aquí el sector rural tiene menor nivel de desempleo. Bueno, eso podría ser positivo, pero el tema es que en el sector rural se está incluyendo incluso a las actividades en la chacra que incluso se está haciendo actividades o se está considerando también actividades que desarrollan, por ejemplo, miembros de la familia en la chacra. Entonces, por eso aparece con un nivel de desempleo sumamente bajo, pero ustedes ven, digamos, el tema de pobreza es elevadísimo. Entonces, quizá aquí incluso estamos considerando, o desde el INEC, digamos, como tiene su metodología, entonces está considerando que estas actividades que se hacen en el hogar también forman parte de una actividad. Pero más allá de eso, si en el tiempo vemos algo hemos disminuido, bueno, eso es positivo. Sin embargo, todavía tenemos un 3,6% en la parte urbana que no tiene trabajo. Pero quizá este indicador que acabamos de conversar deberíamos complementar con este indicador que ven ustedes. Aquí estamos viendo, en cambio, la tasa de empleo adecuado. ¿Qué quiere decir la tasa de empleo adecuado? Que las personas se sienten cómodos con su trabajo, que el ingreso es suficiente para costear el nivel de vida, y esto se considera como una tasa de empleo adecuado. Pero vean ustedes, en este caso, en la parte rural, ¿qué es lo que tenemos? La tasa de empleo adecuado, una mínima cantidad de 17%, 17,7. Y en la parte urbana, en cambio, sí se encuentra una proporción mayor de tasa de empleo adecuada. Entonces, como les decía, claro, digamos, en la parte rural se considera incluso actividades económicas
de la chacra, evidentemente que la tasa de desempleo es muy, muy bajo. Sin embargo, como empleo adecuado, el sector rural, digamos, tiene una mínima cantidad. Ahora, en esta parte, digamos, quiero justamente que vean cómo nosotros, bueno, este es un gráfico que se muestra en América Latina y el Caribe, bueno, que es muy parecido, digamos, a la realidad de Ecuador, pero que nos muestra, vean, en qué está concentrado las exportaciones de los países. Fíjense en el área verde que tienen, vean ustedes, 55,4% de las exportaciones es netamente materias primas. En otras palabras, nosotros no estamos generando mucho valor agregado. Estamos prácticamente cosechando, si es producto agrícola, y vendiendo, o extrayendo de la naturaleza petróleo y vendiendo. Y claro, digamos esto, a la larga, en realidad nos lleva, digamos, a un tema que es preocupante, que se llama deterioro de los términos de intercambio. Bueno, en economía se ha debatido muchísimo lo que es deterioro de los términos de intercambio. Lo que significa es que nosotros el día de hoy podemos estar exportando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, podemos estar exportando una tonelada de banano, dígase en $10,000. Y nosotros estamos importando derivados de la fruta banano, por ejemplo, la misma tonelada en 15,000. El deterioro de los términos de intercambio significa que la misma tonelada en fruta que exporte Ecuador el siguiente año lo va a hacer en los mismos 10,000. Sin embargo, la importación de derivados de la fruta en el siguiente año ya va a ser en 16,000. El tema es que lo que nosotros importamos y que tiene algo de valor agregado sube de precio. Sin embargo, los productos, en cambio, que son materias primas y que nosotros exportamos como países en desarrollo, no suben de precio. O si suben, suben menos proporcionalmente que sube, en este caso, las importaciones. Y ese es uno de los problemas grandes que tenemos. ¿Por qué? Porque a la larga nos están llevando ¿a qué? A que nosotros tengamos que exportar más cantidades para poder importar la misma cantidad. Eso nos ha llevado a una discusión tan larga que incluso, digamos, empezó en los años 50 del siglo anterior con un debate de Raúl Prebisch, que si alguien ha escuchado o alguien está interesado, por ejemplo, podrían revisar. Raúl Prebisch es uno de los íconos, digamos, de América Latina que empezó a generar este debate y que viene de un problema estructural, que nosotros no generamos un proceso de valor agregado. Incluso en los años 60, por eso se implementó en América Latina una política de industrialización por sustitución de importaciones, justamente pensando en que los países también deberíamos ser actores, digamos, de la industrialización. Pero lo que pasa es que no hemos logrado. Más bien hemos pasado digamos, a la década de los 70, donde dependimos más de exportaciones de petróleo y posteriormente estamos, en este caso, en la misma senda de desarrollo. Alguien levantó la mano, porfa, adelante. La verdad no avancé a leer. Buenas noches. Bueno, Juan Carlos, le saluda desde Zamora Chinchipe. No sé si valga el ejemplo, pero nosotros en Zamora Chinchipe tenemos una de las empresas eh, extractoras de cobre y oro también. Y la verdad que es penoso ver que, por ejemplo, el cobre que sale y lo exportamos, luego regresa, qué sé yo, en varillas de Copperwell, me invento. Y lo que deberíamos hacer es tener nuestra propia planta de procesamiento para que lo mismo que vamos a traer luego, pues nosotros venderle en dos, tres veces más de lo que estamos pagando. Entonces, es un ejemplo que se podría poner también en vista de que hay productores que la materia prima, por ejemplo, la venden, si es café, la venden en baba, cuando le pueden dar un proceso adecuado y transformarla para que con valor agregado tener un buen producto, que el mismo saco de café en fundas de, no sé, X presentación, pues si el saco lo vendí en $300, haciéndole un adecuado
ah, proceso de transformación de materia prima, ese mismo saco de 300 lo vamos a triplicar. Eso un poco como que una realidad que la tenemos por acá. Chévere, muchas gracias. Adelante, Luis. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, porfa. mi nombre es Simón Tapuy de la provincia de Napo. Soy un emprendedor también de acá del sector de Archirona, de la parroquia San Pablo. Referente al tema de industrialización y exportación de productos, digamos, en general de Ecuador. Como nacionalidades, nosotros, eh, bueno, anteriormente tuvimos también algunas empresas petroleras, mineras, que en sí, en el territorio de los pueblos y nacionalidades intervenían, ¿no? Y mucho ha habido algunos problemas del tema de la desigualdad también en el tema del trabajo, en el tema de los pagos. Eso hemos venido viendo. Por lo tanto, ahora en la realidad lo que dice el compañero, y nosotros somos productores directos en el tema del café y el cacao y entre otros productos, la importancia ahora es eh, mantener, digamos, y tener una innovación o ser un emprendedor. No somos muchos, pero somos pocos que pensamos en el tema de realizar nuestro producto a un valor agregado. Eso quiere decir un poco triplicar la economía, pero a un productor comprarles a un peso y el precio justo. Quiere decir esto, muy pocos aplican también con el tema de trabajar con buenas prácticas agrícolas y en el tema de tener una certificación orgánica. Y otros utilizan también el tema de cultivos en monocultivos y aplican muchos insecticidas, químicos. Eso también, por ejemplo, tener un producto, digamos, especial, debe tener los de la Amazonía, debe ser un producto más especial que de otras provincias. Por lo tanto, nosotros queremos hoy como nacionalidades hemos emprendido, pero ha habido, de acuerdo a las competencias de los gobiernos autónomos, de acuerdo a los trabajos que realizan también, de acuerdo al COTAC, hay que innovar también, hay que apoyarles. Pero sin embargo, también existe una desigualdad también en las instituciones públicas cuando un quichua se presenta una propuesta o un proyecto innovador. Hay también unos rechazos también y no dan una mira también al, a un emprendedor quichua, más bien entre sí, de la clase, digamos, mestiza, montuvia, y más bien se arriman a ellos. Eso también ha habido un poco de discriminación. Entonces, nosotros hemos topado mucho en esos temas, hemos discutido también. Entonces, hoy hemos visto también, gracias a su experiencia, amplia experiencia que tiene usted, esto sería hacer también un debate de que, como decía el otro compañero, un quichua tiene para consumir, comprar un alcohol y consumir. Y la mentalidad es muy pobre, pero no para todos, sino también y muchas personas tenemos esa iniciativa de lograr ser emprendedor, un empresario también como nacionalidad, y eso implica también apoyar y aportar al Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces nuestra mira también es llevar, no discutir, sino también con unas propuestas alternativas como Quichos, lo pensamos y queremos manejar también es en el tema de la bioeconomía, que el dinero debe circular en las comunidades y en las organizaciones. Entonces, eso sería también a futuro, ¿no? A futuro ir mirando con este tema lo que dice, estimado docente. Muchas gracias por esta pequeña aportación. Chévere, gracias también. Claro, digamos, la idea es justamente esto, despertar iniciativas, despertar ideas, porque a la larga, digamos, aunque sea algo, digamos, algo que iniciemos, tenemos que hacerlo. Tenemos que transformar, en este caso, en un producto que tenga valor agregado. Lo que pasa es que si nosotros seguimos dependiendo, digamos, de una materia prima tal como cosechamos, incluso en términos de durabilidad, no se sostiene. Vean, una yuca, por ejemplo.
¿cuánto tiempo después de cosechar puede permanecer en la intemperie? No mucho. Si nosotros por lo menos no empezamos a generar una estrategia, por ejemplo, de conservación a través de congelados, a través de estudios ya para hacer, por ejemplo, harinas, etcétera, etcétera. Muchos de los productores se quejan muchísimo porque no están pagando el precio justo. Y claro, y esto deviene porque hay falta o hay ausencia de una política de industrialización. Y claro, no solamente es, digamos, competencia de los individuos, sino más bien también una competencia que deviene, digamos, de la inversión que ya vamos a conversar más adelante, pero que en estricto sentido es una política que debe articularse desde arriba hasta abajo. Bueno, digo desde arriba porque en realidad sí se requiere de recursos y quizá allí tenemos muchas competencias. Pero bueno, ya profundizaremos sobre ello. Ya, digamos, resumiendo ya en esta gráfica para que nos quede claro, es que en realidad, digamos, nosotros tenemos poco nivel de exportaciones de manufacturas que tengan tecnología. Sí lo hacemos, como dice el compañero, hay muchos emprendedores, pero claro, todavía no es suficiente como para decir que ya estamos como un país que exporta valor agregado. En este caso, sí existe ciertas exportaciones. Vean ustedes que en el último año, por ejemplo, cerca del 10% de exportaciones de lo que hace América Latina es eminentemente de alta tecnología. Claro, Ecuador también tiene, pero algo marginal, menos de 1%. Pero tenemos. La cuestión es que se tiene que ir intensificando, pensando, y por eso es importantísimo, digamos, el tema de lluvia de ideas, generar ideas y ver cuáles serían los mecanismos adecuados como para poder propender a este tipo de industrialización. Algunos aspectos que quizá es importante ir mencionando para ir profundizando, digamos, de lo que enmarca el tema de la bioeconomía, justamente es estos aspectos que se tienen que aprovechar. Un aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad y más aún, digamos que estamos en el contexto de la región amazónica, donde tenemos mucha biodiversidad. Pero claro, esta biodiversidad también tiene que ser cuidado. No puede ser, en este caso, que se pueda, digamos, aprovecharla sin tener una política que permita de alguna manera sostener en el tiempo. Recuerden que cuando hablamos nosotros de sustentabilidad, sostenibilidad, lo que queremos es que lo que disfrutamos el día de hoy también que puedan disfrutar nuestras futuras generaciones. Eso se llama sustentabilidad. Entonces, tenemos que garantizar aquello. Pero para ello sí necesitamos tener entonces políticas de conservación, identificación. Hay que domesticar algunas plantas para que no desaparezcan, en este caso, de los bosques, la transformación, vinculación de mercados. Hay que estudiar el mercado. Digamos, el hacer el tema de bioproductos, el hacer bioeconomía, no se aísla, digamos, de temas de mercadeo. Necesitamos generar investigaciones serias de mercado para ver qué es lo que quiere la gente, cómo quiere, cuáles son las presentaciones, qué tipo de sabores. Recuerden que en el ámbito empresarial, las grandes cadenas, lo primero que hacen es invertir en una investigación seria de mercado. Incluso temas de sabores. Para lanzar, digamos, una galleta, que vean ustedes, las galletas Nestlé ni siquiera tienen un alto porcentaje de realmente de cacao, más es colorante, pero sin embargo tiene una alta demanda. ¿Por qué? Porque lograron, digamos, en este caso, como son grandes cadenas, lograron, digamos, tener una posición en el mercado, pero además de eso, no se olvidan de generar investigaciones sucesivas, incluso temas de marketing. Entonces, el tema de aprovechamiento tiene que ir junto con temas de investigación de mercado y pensado, digamos, en la gente. Cuando nosotros hacemos un negocio, prácticamente tenemos que pensar en el cliente, ya dejamos de pensar en nosotros. Por más que a nosotros nos guste algo, pero si nosotros no pensamos en el cliente, no vamos a tener aceptación. Entonces hay que pensar allá. Lo otro es, digamos, para enmarcar el tema de la bioeconomía, también es importante que profundicemos el tema de la ecointensificación. En otras palabras, lo que el compañero ya, uno de los compañeros ya nos mencionó, que tiene que haber prácticas adecuadas, tiene que haber cumplimiento de ciertas normas.
Incluso nosotros encontramos varias, digamos, normas. Si nosotros queremos entrar, por ejemplo, al mercado internacional, al mercado europeo, necesitamos certificaciones. Las BPAs, no sé si la mayoría han escuchado, pero necesitamos certificaciones. Entonces, también hay que trabajar sobre ello. Y esto no es que una sola persona o un solo productor tiene que hacer, sino tiene que ser de manera conjunta. Recuerden ustedes que si no existe una producción que esté asociada, nosotros no somos, en este caso, autosuficientes como para exportar. Cuando generamos exportaciones o cuando se generan exportación, el mercado o el país comprador, en este caso, quiere cantidades grandes, quiere toneladas y quiere de manera periódica. Si no se logra satisfacer esto, generalmente estas empresas grandes lo que buscan es otro proveedor. Entonces, por eso es importantísimo el tema, digamos, de la articulación entre distintos productores para poder, en este caso, cumplir con ciertas normas. Pero más allá de eso, también hay que pensar, digamos, en temas de biotecnología. Bueno, Ecuador es, por la Constitución de 2008, está declarada como país libre de transgénicos, ¿no es cierto? Solamente se puede hacer uso de la biotecnología para fines de investigación. Además de eso, se puede hacer uso de biotecnología cuando es de interés o cuando es declarado interés nacional. ¿Y cuando se declara interés nacional? Cuando hay una propuesta que presenta el presidente de la República y acepta o aprueba la Asamblea Nacional. Allí se vuelve una política de interés. Sin embargo, nosotros no podemos hacer, digamos, el uso de la biotecnología. Pero yo sí quiero aquí, digamos, sembrar, muchos pueden, digamos, tal vez diverger con mi opinión, pero yo sí creo que es tan importante empezar a debatir a profundidad la articulación y el uso de la biotecnología. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros, si bien, digamos, nosotros somos un país libre de transgénicos en términos de producción, pero en términos de consumo, nosotros somos unos potenciales consumidores de transgénicos. Vean, les voy a poner un ejemplo súper conocido. Quizás muchos se han dado cuenta o hayan escuchado. Vean, Ecuador en el año de 1961 producía 78.000 toneladas de trigo. Recuerden que nosotros como ecuatorianos somos buenos consumidores de pan. Sin embargo, para el año 2022, que tenemos último dato disponible de la FAO, hemos producido 7.000 toneladas de trigo. En otras palabras, desde el 61 hasta el año 2022 hemos dejado de producir 70.000 toneladas de trigo. La pregunta es, ¿hemos dejado de consumir pan? No. ¿Qué ha pasado? Hemos sido los grandes importadores y en el tiempo estamos importando cada vez más harinas de otros países, especialmente países como Argentina, países como Brasil, el mismo Estados Unidos. Pero vean ustedes, en Argentina, en el año 2000, llegaron a hacer uso de la biotecnología para alterar la semilla genéticamente y que sea resistente a suelos secos. Hoy, prácticamente, el trigo que se consume y que compramos nosotros, con la que se hace pan, prácticamente está articulada con temas de biotecnología. Pero nosotros aquí no hemos logrado ni siquiera engendrar un debate sobre el uso de la biotecnología. Obviamente que este debate debería ser un debate serio de interés nacional porque no debería convertir, digamos, o hacer uso de la biotecnología, en este caso, para hacer una situación como hace Monsanto. ¿Qué hace Monsanto? Monsanto lo que hace es apropiarse de las semillas, tener un banco de semillas y luego ser el único dueño y ser, digamos, el monopolio de las semillas. Y eso no debería ser, sino debería ser el uso de la biotecnología, quizá incluso con ciertas limitaciones para que podamos, digamos, mejorar algunos aspectos, quizá no en todos, quizá no alterar genéticamente, pero sí deberíamos empezar a debatir. ¿Es o no es importante el uso de la biotecnología? Pero bueno, no solamente es el trigo, también tenemos otros productos, por ejemplo, la soya. La soya nosotros importamos de Canadá. Canadá es el país número uno de uso de biotecnología, pero nosotros somos consumidores. Y así podemos decir muchos productos. Pero por ahí va, digamos, el debate que deberíamos engendrar. Y esto en pro, digamos, de la bioeconomía. Gabriel, ¿querías decir algo?
Gabriel, Quedó con la mano levantada. A ver, vamos, esperemos y tal vez ya se anime. Bueno, entonces esto, digamos, es un punto también que deberíamos nosotros tomar en consideración. Insisto, esto incluso como ideas para el debate. Pero otro de los aspectos también que debemos tener en consideración es eminentemente, digamos, tener una política de respeto a la naturaleza y en este caso también de aprovechamiento a los servicios que ésta ofrece. Finalmente, sí tenemos que tomar en consideración ciertos elementos que nos propicia, en este caso, los sistemas alimentarios, especialmente pensando, digamos, en temas de soberanía alimentaria. Y más aún, digamos, que la normativa internacional exige que incluso cumplamos para poder exportar, digamos, a otros países. Pero por ahí, digamos, va el debate y deberíamos, en este caso, reflexionar y pensar cómo podríamos aprovecharlo. Vean, un poco, digamos, para que se imaginen y tengan en consideración cómo han desarrollado otros países. Vean, Unión Europea, al año 2016, prácticamente hace 9 años, ya tenían 18,6 millones de empleos creados con la bioeconomía. Es decir que, bueno, ya vienen trabajando desde muchos años atrás. Recuerde que en el año 2009 en la Unión Europea ya se llegó, digamos, a tener un documento amplio de debate, como aquí tenemos el libro blanco. Entonces, allí ya, digamos, en 2009 ya se planteó sobre cómo hacer la bioeconomía. Incluso se generó una proyección hasta el año 2030. Pero además de esto, vean ustedes que a ese mismo año, en el año 2016, lo que tenemos es que en la Unión Europea ya representaba 2,3 trillones de euros, en este caso, como aporte de la bioeconomía. Y eso es significativo. Ahora, digamos, tendrán muchísimo más. Y esto también es un desafío que se tiene como país. Pero ¿cuáles son, digamos, algunos retos o cuáles serían, digamos, algunas cuestiones que nosotros deberíamos pensar y quizá generar o encaminar a la bioeconomía? Uno de los aspectos que sí necesitamos en el país es profundizar el tema de la inversión especialmente en investigación y desarrollo. Gabriel, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor, disculpe, el anterior vez se me bloqueó el tema del audio, por eso no pude intervenir. Bueno, es más o menos, bueno, se articula muy bien con lo que ahora menciona. Lastimosamente, el Ecuador es un país que tiene muchos recursos, pero no realiza las inversiones de forma adecuada. Por ejemplo, el INIAP, si bien es cierto, dijo algo muy acertado sobre el tema del trigo. El INIAP Santa Catalina sigue invirtiendo en el tema de investigación sobre el trigo, pero ¿para quién? Ese viene siendo, digamos, uno de los problemas muy grandes. Sigue investigando para otros países y más no para poder dejar esa tecnología aquí. Y además también es muy acertado el tema de que simplemente está sobre papel el tema de no transgénicos en el Ecuador, cuando bien es cierto, alimentan a los cerdos con soya transgénica. Y en este caso nosotros estamos consumiendo los embutidos y todos los subproductos que vienen, en este caso, siendo producidos por la carne de cerdo, ¿no? Entonces, lastimosamente es como de darse en la boca de que se está prohibiendo en este caso temas de los transgénicos cuando aquí mismo no están, digamos, haciendo un tema de, de impedir que se dé eso. Además de que la biotecnología no es mala, como bien mencionó usted, mediante biotecnología se pueden, en este caso, mejorar procesos, como por ejemplo, yo he trabajado con microalgas, Chlorella senedesmus, para limpiar aguas y que esto funcione inclusive como biofertilizante. Pero bueno, eso nomás quería aportar, doctor, le agradezco mucho. Chévere, bienvenido, más bien su opinión. Así es, por eso les decía, este es un reto y quizá, digamos, estos debates internos, debates en los territorios, debería activar incluso como un esfuerzo para, digamos, impulsar quizá en el contexto más amplio para que se pueda declarar como interés nacional.
Eh, Insisto, yo tampoco estoy de acuerdo, digamos, de que, por ejemplo, la biotecnología sirva como para monopolizar, sino debería servir justamente para ampliar y mejorar las condiciones de vida de la gente, para mejorar los procesos de producción, para ser más productivos. Nosotros vean, como productividad, tenemos más o menos $22.000 al año en promedio. Esa es la productividad de un ecuatoriano. Vean, Estados Unidos como productividad tiene $92.000 al año. Es decir, ¿pero por qué? Digamos, no es que ellos trabajen más, es imposible. El problema es que ellos son más productivos. Ellos producen con más maquinaria, más tecnología, intensifican más. Claro, obviamente que allí también, digamos, usan demasiados agroquímicos, etcétera. Sin embargo, digamos, lo importante es pensar, quizá ahí ahondar temas de debate y pensar, digamos, avanzar. Yo creo que el tema de la biotecnología tiene que algún momento ser usado para temas de desarrollo. Ruth, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches con todos, profe. Con respecto a la biotecnología y el caso que están hablando, entiendo que, o sea, la biotecnología como tal no es el problema con respecto a los organismos modificados genéticamente, o sea, los transgénicos es el kit que viene conjunto con eso, que es decir, la soya, la semilla tiene que ir con todos los pesticidas y los pesticidas tienen que ser regados de tal forma que pierde el ecosistema tal. Entonces, por eso es la lucha contra todo ese sistema y obviamente que se contaminan los suelos. Y claro, es la realidad lo que vemos. Igual está prohibido en el Ecuador, en muchos países, menos en Chile, digo, menos en Argentina, pero es un tema de que cuidar cómo se cuida el medio ambiente y modificar también a la vez nuestros hábitos de consumo, porque exceso estamos teniendo en todo. Yo pienso que no. Ya, gracias, profe. De acuerdo, ¿no? Digamos, su opinión totalmente válida. Por eso es importante el diálogo y el debate. Esto, digamos, debe ser un tema de consenso, pero de debate, porque tampoco podemos quedarnos aislados, incluso dentro de la academia, no podemos quedarnos aislados, digamos, de este debate, que puede ser muy útil o se puede, digamos, disgregar para ciertas situaciones, para ciertos contextos, con ciertas claridades, etcétera. Pero yo creo que sí es importantísimo el tema del debate. Bueno, pero más allá de esto, digamos, es importante también que dentro del contexto de la bioeconomía se empiece a engendrar mayor nivel de inversión. Vean ustedes, el tema de la inversión en investigación y desarrollo de los países ricos es altísimo. Fíjense ustedes aquí el país que más invierte, Estados Unidos. Vean ustedes Unión Europea y Ecuador, que está prácticamente en el eje de las X. Incluso está con línea roja, se puso en grueso para que se vea, pero en términos per cápita no invertimos absolutamente nada. Casi más o menos, digamos, y bueno, el último dato disponible en el Banco Mundial es de 2014, que en términos porcentuales se invierte 0,44% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto, supongamos que se mantiene desde el año 2014 para el año 2023, pues 2024, nuestro Producto Interno Bruto en el Ecuador es de $118.000 millones. Si ustedes sacan 0,44 de ese valor, van a ver que más o menos, ¿cuánto se invertirá? Medio millón. Y eso dividan para los 16.800.000 que somos según el último censo, van a ver que no invertimos significativamente. Y eso es una de las cosas que no nos está llevando también a progresar y a generar mayor nivel de producción con valor agregado. Ivonne, te escuchamos. Buenas noches. Yo quería compartir algo. Yo pienso Claro. que también una estrategia que tenemos que utilizar es el unirnos. Por ejemplo, en Brasil yo pude estar en Aviofac con una empresa exportadora de Morete. Ellos exportan 17.000 toneladas mensuales, pero están unidas 1.200 comunidades.
Obviamente Brasil es un país inmenso a comparación nuestro que somos tan chiquito, pero nosotros a pesar de que somos muy chiquito, tenemos mucha competencia entre nosotros. Entonces alguien tiene una buena idea y en vez de invitar a formar ser parte de eso, se hacen competencia y dañan los precios y aparte de dañar los precios, no llegamos a tener la suficiente capacidad de producción, no por tanto maquinaria, sino que también por la materia prima, que tienen que ir las dos cosas de la mano, saber cuánta materia prima hay disponible para poder yo llegar a un mercado internacional y poder ser competitivo o no. Entonces pienso que es importante nosotros también empezar a cambiar un poco el chip y decir, bueno, podemos unirnos y si vemos que, no sé, ahorita está la Jamaica, la flor de la Jamaica, pues hagámoslo algo entre todos y exportemos, o sea, y produzcamos productos de calidad, porque nosotros tenemos una producción en la transformación que no siempre cumple los estándares que pide el mercado internacional y nos limitamos mucho al mercado nacional sin tener el crecimiento a una proyección en futuro que, como ya usted lo dijo, son toneladas o cientos de toneladas. No van a pedir 100 kilos, le van a pedir muchísimo más. Eso quería compartir. Gracias. Chévere, Ivonne, muchas gracias también. En efecto, es así. Uno de los caminos creo que adecuados es la asociatividad. Creo que con reglas claras sí podría funcionar. Y bueno, es un desafío más. Pero bueno, un poco, digamos, a ver, diga Galía, le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Es importante escuchar o reflexionar sobre todas las dinámicas o puntos de vista que cada persona se manifiesta de acuerdo a su territorio. Pero en este momento, nosotros en la zona suroriental del Ecuador pasamos una situación fuertísima, que es la cuestión de la minería ilegal, artesanal, en donde está destruyendo totalmente la biodiversidad nativa, los medios de producción, la semilla nativa y la soberanía alimentaria. Y si hablamos desde el Estado ecuatoriano, tenemos que hacer un cambio de conciencia y de reforma de políticas públicas en el trato de cómo manejar estos territorios. Hoy llega quizás este tema de bioeconomía para varios compañeros que están siendo parte de este diplomado, pero también nos deja el mal sabor de cuántos años tenemos que tomarnos para recuperar este tipo de laceraciones que lamentablemente es la mano humana. Estas cosas las vivimos las 24 horas del día en la zona sur y por ello mismo nosotros hemos creado también un colectivo que es el Corredor de Conectividad del Bambú de la zona suroriental del Ecuador, en donde hace más de 5 años vamos viendo, pero lo que acaba de decir Ivonne es verdad. Nosotros tenemos que unirnos, no separarnos o buscar un bien solo por interés económico o por un poco de dinero, pero sí agruparnos y reclamar estos derechos. Porque si la naturaleza se va, pregúnteme, ¿qué nos queda ahorita? Más que arena, piedra y ríos ya acabados y inundación de ciudades. Y esa es la realidad. Cuando nosotros trabajamos una iniciativa hace muchos años, le hablo hace 15 años, lo que es la Feria Agroecológica de Vilcabamba, que es otra realidad en la zona sur o en la zona noroccidental de la provincia de Loja, sí se puede crear modelos de gestión sostenibles para la gente, pero desde la educación, desde la concientización de la soberanía alimentaria, la educación ambiental, lo que es ecología. Y a veces es inaceptable a través del Estado decir que no existe fondos como para invertir en lo que es investigación y desarrollo, cuando tenemos una cantidad de semillas, frutos y en donde pueden salir emprendimientos sostenibles desde nuestros territorios, la costa, la sierra o la Amazonía. Sí, sería importante unirnos como para primero cuidar la soberanía y la salud de nuestra gente. Y cuando hablamos de economía circular o de economía solidaria, hablamos de que primero cuido mi casa y lo excedente lo vendo.
Entonces, si cuidamos nuestra chacra, nuestra familia, nuestro hogar, estamos bien, pero si no, ¿a dónde vamos? Primero satisfacemos gustos internacionales y cómo están nuestros territorios. Les dejo esta reflexión para poder nosotros, y ya estamos dentro de este canal de bioeconomía, sepamos invitar o quizás unirnos con gente que va en el camino afín con nuestros principios. Muchas gracias. Chévere, gracias. Así es. Bueno, siempre la unión hace la fuerza. Bueno, para un poco ir cerrando. Entonces, digamos, lo importante sí nos queda, ¿no es cierto?, este aspecto de lo que es la inversión en investigación y desarrollo, porque si tenemos más inversión, vean, en la relación en los distintos países del mundo, es que más inversión, se tiene más investigadores y evidentemente esto nos va a llevar a tener muchas más ideas, muchas más eh, investigaciones por donde, digamos, anclar el tema de la bioeconomía. Bueno, en esta presentación ustedes pueden estar la mitad, pueden ver que tenemos nosotros un nivel de, bueno, en 2023, 7.600 investigaciones que se han publicado en la plataforma, en las distintas revistas que se encuentran indexadas en Scopus, que de alguna manera nos están mostrando, digamos, de que pese a tener una inversión en investigación y desarrollo limitada, pero sí se genera producción de conocimiento. Y quizá un poco que también es un desafío, en este caso, quienes producimos conocimiento, también articular al territorio. Quizá allí hay, digamos, una cierta brecha, y esto estoy hablando también como docente universitario. Quizá allí nos está faltando, pero sí en realidad se produce conocimiento. Bueno, habrá que trabajar, digamos, también para articularnos más al tema de desarrollo local. Gabriel, diga. Bueno, doctor, en el tema anterior sobre el hecho mismo de las publicaciones en Scopus, verá, le- voy a dar un criterio un poco medio fuerte en ese sentido. Lastimosamente, las universidades obligan a los docentes a que generen eso para ganar prestigio. Y si bien es cierto, de todas esas investigaciones, ninguna se toma con la seriedad del caso, ¿no? Yo también he sido investigador independiente, he encontrado varias especies nuevas, pero a la final eso, digamos, queda como simplemente eh, ¿cómo le diría? Un buen sabor de boca para uno mismo. Pero lastimosamente todo eso se va acumulando y nadie va a revisar eso y no utiliza, lastimosamente. Eso es un gran negocio, más nada. Y usted sabe muy bien que eso mueve millones, miles de millones de dólares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de todas estas 7.605 investigaciones, créame que unas 300 han de valer la pena. Entonces, es un tema muy difícil de entender porque inclusive las universidades tienen mucho potencial, pero lastimosamente se ciegan a seguir una sola cosa. Por ejemplo, aquí en la Amazonía, si si bien es cierto, no necesariamente las palmas tienen ese potencial de producir aceite. He encontrado una especie que produce un aceite de mejor calidad, inclusive. Y no solo para consumo humano, sino que también tiene potencialidad en el tema de cosméticos. Pero ¿quién va a apoyar eso? Créame, eso se va a quedar ahí, subido en una plataforma que me ha cobrado a mí cerca de $2.000 para que sea libre al mundo y se va a quedar ahí en el olvido. Entonces, fuese bueno que además de que se esté realizando en este caso las investigaciones, al menos eso se ponga en un fondo, no sé, un fondo para poder seguir desarrollando eso. Y usted más que nadie sabe que son investigaciones que duran 1, 2 años. Entonces, bueno, esa es una apreciación que quería compartir, doctor. Súper, muy bien. En estricto sentido es así. Como también le mencioné, evidentemente muchas de las investigaciones, y que son muy buenas investigaciones, yo los he encontrado y los he leído, por ejemplo, caracterizaciones de ciertos productos que nos ayudan, digamos, ya marcan una iniciativa para generar complementariedad con otras investigaciones y llegar, digamos, a tener un valor agregado, un producto.
Pero claro, digamos, si no lo leímos, y quizá allí también sí es importante también la lectura, si no lo leímos, y además de eso, las instituciones que tienen la posibilidad, en este caso, de engendrar la inversión, no toman cartas en el asunto, evidentemente se está quedando así. Ese es el problema, digamos, que muchas políticas, casi en todos los aspectos, digamos, de la vida pública, no se toman decisiones en función de una evidencia. Y quizá allí es la brecha que tenemos, porque si existiera una inversión planificada, una inversión también sustentada en ciertas cosas que ya se van apareciendo con investigaciones, probablemente, digamos, se podría direccionar mejor la inversión. Entonces, si no existe eso, claro, digamos, aquí va a haber una limitación y evidentemente nosotros vamos a simplemente tener la publicación, se quede en la revista, quien lo leyó a buena hora, si no, prácticamente ahí muere. Y ese es uno de los, quizás digamos, una de las debilidades que tenemos. Y allí sí hay que, digamos, creo que tal vez hay un poco trabajar y creo que las ideas que tenían ustedes, el tema de la asociación, asociarnos y que también un poco exigir, digamos, decisiones e inversión de manera planificada. Patricio, ¿ibas a decir algo? Buenas noches. Sí, un poco quería aportar en algo. Por ejemplo, yo soy investigador independiente, igual dedico en la área de investigación científica desde la base de conocimientos ancestrales. En este caso, ya llevo algunos años en algunas actividades de investigación. Más bien, yo he tomado esta tarea de investigación más a criterio personal debido a que, como le dijo otro compañero, no existe en realidad inversión que, que después de terminar una investigación, alguna institución o alguien o una cooperación ayude a dar los productos que han sido terminadas, desarrollar el producto, generar valor agregado y poner al mercado. Y eso es un tema que ha sido muy difícil, pero yo sí creo y estoy convencido que en las investigaciones trabajar para uno y desarrollar a criterio personal o familiar, eso sería viable en esta cosa. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Chévere, gracias también. Gladys, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches. Buenas noches. Sí, desde Zamora. Bueno, bueno, yo me siento súper chévere acá en este espacio de formación. Yo trabajo con el cacao y para mí es una cosa muy bonita dentro de los desarrollos ya de los temas mismos. Yo siempre he sido una persona también que admiro, hay veces como nos quedamos, hay veces solo pensando en exportar materia prima y solo pensando, por ejemplo, en la línea de cacao, en almendra y no más otros subproductos. Y por eso una de mis formas de modelo de desarrollo es como derivado de cacao. Pero bueno, lo que quería como un poco interactuar o hacer, dejar en la mesa también eh, cuando nosotros estamos revisando el tema de pronto de ausencias de políticas ya de Estado que tengan amplios espacios de debate, por ejemplo, para este tema que hoy me generó mucho impacto de que nosotros consumimos mucho producto realmente que viene de transgénicos, y hay veces en la política, cuando se está haciendo los análisis para la política pública, nos oponemos, entonces hay una contradicción a la que yo estoy haciendo memoria, pero comparto mucho también con esta línea de que nosotros deberíamos hacer, eh, aprovechar todas las herramientas de la biotecnología para mejorar, por ejemplo, en el cacao ya hay algunos resultados de investigación y cómo se ha mejorado de alguna forma para el tema de tener un volumen más rentable, que también es necesario para el productor, porque yo trabajo con el cacao nacional, pero el volumen de producción del cacao nacional es bastante
reducido en relación a cómo un productor sentiría cómodo como agricultor en el tener también su rentabilidad, siendo que la agricultura es fuerte, ¿no? Y entonces allí como trabajar, entonces como voy para esta línea, que hay veces cuando se está haciendo los debates en estos escenarios políticos, muchas veces uno se cierra con ciertos criterios y no se abre. Bueno, eso es un aprendizaje para mí porque también soy como me gusta estar en estos espacios, ojalá de espacios de ciudadanía para aportar con algunas ideas a la que yo me quedo acá y también como compartir con los compañeros que me parece súper importante, ojalá alguna vez vamos a encontrarnos, porque habemos en este estudio, o al menos en esta sala, personas todas muy valiosas, con un aporte bastante fuerte, y creo que más adelante podría tener un buen impacto desde la Amazonía con estas ideas de pronto incidiendo para a nivel de Estado mismo. Solo como que quería compartir esta idea, este sentir mío y también como dejar este agradecimiento el nivel de reflexión y de aporte de tanto del profesor como de mis compañeros también. Esto y un Sí, saludo desde acá. Ujú. muchas gracias, chévere, excelente. A ver, un poco para ir. Bueno, solamente era en esta lámina quería solamente ponerles o hacer hincapié, digamos, algunas investigaciones que sí creo que aportan. Y como les decía, lamentablemente el tema de la articulación con las instituciones públicas o con las instituciones de cooperación nos están dejando, digamos, al margen. Pero ojalá que algún momento podamos, en este caso, hacer este tipo de articulaciones. Bueno, aquí quería ponerles, o quizá despertarles el interés de ustedes, porque existe un conjunto de bases de datos que se podría analizar y que podría revisar, digamos, los distintos avances que se han desarrollado ya en materia, digamos, de investigación de genomas, etcétera, de cosas que podrían, digamos, como ustedes tienen de la presentación, tienen el acceso, podrían ingresar a estas instituciones, a estas páginas que son, digamos, que están en Internet y que podrían conocer a primera mano qué es lo que tenemos. Pero existen muchísimos avances, son bases de datos de libre acceso y que de alguna manera nos va a permitir o dar ideas, digamos, de cómo está avanzando, en este caso, la ciencia, por ejemplo, en germoplasma y otros materiales biológicos. Lo importante de ello sería justamente para poder, digamos, usar esto y, digamos, tener una base. A veces iniciar de cero no es conveniente, sino más bien avanzar desde donde ya existe y muchas cosas ya están dadas. Entonces sería bueno de que despierten el interés, revisen y vean que lo que pueden existir, podemos encontrar. Bueno, una idea, digamos, de una articulación institucional que quería presentarles aquí en esta lámina. Creo que lo primero que sí es necesario, digamos, en el contexto de país es pensar, digamos, en una estrategia jurídica. Bueno, ya hemos debatido de que tenemos una constitución en la que nos menciona que estamos, como somos un país libre de transgénicos, habría que abrir el debate, ¿realmente el país requiere o no requiere, en este caso, insertar el tema de la biotecnología o cómo lo debería hacer o no debería hacerlo? Pero lamentablemente no hemos debatido. Recuerden ustedes, hace unos años atrás, uno de los expresidentes de la República había algo despertado este interés. Obviamente, digamos, hubo una cierta oposición, pero no llegó, digamos, a un debate, creo que más serio, con mayor profundidad. Quizá, digamos, cuando solamente dejamos el debate político, estamos dejando también de lado el interés, en este caso, que podríamos darle profundidad. Entonces, sí creo que es importante una estrategia jurídica. Pero lo otro es también, digamos, una estrategia anclado a esto de control de la biopiratería. Lamentablemente existe muchísimo conocimiento que se nos está yendo y eso debería ser de preocupación también de todos porque mucho conocimiento que debería permitir a nosotros engendrar un proceso de mejoras en condiciones de vida, mejoras de ingresos, etcétera, pero que se nos está yendo.
Vean ustedes, muchos productos, la CNECID en el 2014 publicó una investigación que, si no estoy mal, 114 productos se habían ido ya o estaban patentados ya en otros países del mundo. Entonces, se nos está yendo el conocimiento que debería existir y algo, digamos, teníamos con el Código Ingenius, ahora con la reforma que se hizo, pero que no está eminentemente claro. Y además de eso, debería haber, en este caso, un sistema de información de registro. No tenemos, digamos, con un sistema sólido que nos permita tener, en este caso, todo lo que nosotros tenemos como avance. Hay necesidad de una estrategia de articulación institucional. Evidentemente, debería haber una política de Estado entre ministerios, debería haber con los distintos GATS. Los GATS deberían tener más interés, por ejemplo, en propender este tipo de inversiones, en propender, digamos, políticas que permitan realmente generar un mayor nivel de agregación de valor. Si no tenemos esto, prácticamente vamos a quedar poco, digamos, em, rezagados versus los otros países, porque los otros países, especialmente los países ricos, siempre toman la delantera. La cooperación, creo que es fundamental, la cooperación internacional sur-sur. Así, en el 2022, nosotros con unos colegas, con Juan del Falconi y también con Jesús Ramos, publicamos un artículo de una propuesta de integración regional, especialmente enfocado al tema de alimentos. Por eso al inicio les comentaba que en realidad, América Latina produce muchísimos alimentos. Vean, casi el 18% de los alimentos que se producen en el mundo provienen de América Latina y el Caribe. Sin embargo, muchísimo de la producción que tenemos interna estamos vendiendo afuera y luego estamos comprando desde afuera. No podemos nosotros generar un comercio intrarregional. Cuando tenemos un comercio intrarregional, probablemente vamos a tener mejores condiciones en distintos aspectos. Vean ahora la política de Donald Trump de imponer aranceles a todos los países del mundo. Bueno, con ciertas excepciones. En este caso, a América del Sur, a los países de Sudamérica, cerca de, bueno, casi a todos 10%, pero que esto de alguna manera impacta, digamos, a las exportaciones. ¿Por qué? Porque existe siempre una elasticidad de ingreso. En otras palabras, cuando llega el producto más caro en Estados Unidos, evidentemente va a comprar menos. Pero si hubiéramos tenido una política, digamos, de integración, de cooperación entre los países donde tenemos, digamos, asegurado un mercado, por ejemplo, sí podría existir un escenario mejor. Pero bueno, también es un tema, digamos, que deberíamos debatir y discutir, quizá es o no es conveniente, por ejemplo, un trabajo de cooperación. Bueno, insisto, muchas de las veces esto queda en temas políticos y quizá también es un problema que tenemos nosotros. Sin embargo, el debate debe insertarse porque esto toma muchísimos años. Recuerden, Unión Europea para consolidarse como una unión le tomó más de 60 años. Muchos debates que tuvieron. Pero bueno, ese es un tema, digamos, que también se debería pensar y repensar. Otra de las cosas es importantísimo el tema de los proyectos de investigación, especialmente, digamos, con la academia, que debería, digamos, generar o estar articulado y pensada, digamos, en temas de agregación de valor. Es decir, generar investigaciones de diagnóstico, investigaciones de caracterización e investigaciones netamente que permitan ya hacer la agregación de valor, incluso investigaciones sumamente serias en temas de mercadeo. Todo debería estar articulado y si no logramos o solamente llegamos a tener la base o el cimiento de la investigación, no hay investigaciones complementarias y además de eso no existe una política de inversión, eminentemente vamos a quedarnos, digamos, en temas de rezagos como tenemos ahora. Luis, ¿querías decir algo antes de cerrar con las conclusiones? Sí, buenas noches. Bueno, estuve pensando un poco, es más que todo, verá, en la nacional más que todo, si la Amazonía más que todo de nosotros, ¿no? Hay recursos, el petróleo. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ok. Entonces, de la Amazonía sale todos los recursos, ¿no? ¿Qué pasaría si lo bloqueamos y hacemos un estado, solo la Amazonía? ¿Qué pasa con la sierra y la costa? El petróleo, no hay riqueza, no hay ganancias. También pongo otra
Otra pregunta sobre América Latina. ¿Qué sucedería si negocian, se unen todos los presidentes de América Latina y no convertirla esa materia prima que lo regalamos más que todo a Europa y a Estados Unidos y que nos devuelven ya productos procesados y extremadamente caros? Ese es ¿Cómo se puede trabajar de esa forma? A ver, digamos, en relación a la primera pregunta, recuerden que aquí en Ecuador ya ha habido algunas ideas, digamos, de descentralización, en este caso la costa Guayaquil, Guayas, que quería ser, digamos, un estado aparte, no le, nunca se ha, nunca se ha dado, digamos, y nunca, creo que nunca se dará. Y pensar, digamos, en la Amazonía, esto, pues quizá habrá que debatirlo, habrá que pensarlo, pero yo creo que no es un tema de corto plazo. Este tipo de cosas tomará muchísimos años. Yo creo que hay que ver cuáles son las causas por las que no se está invirtiendo en la Amazonía. O existen recursos y es que no estamos invirtiendo adecuadamente. Yo creo que sí deberíamos pensar aquello. Bueno, la Secretaría, por ejemplo, la Secretaría, la CTA, que se tiene en la Amazonía, por ejemplo, ha tenido recursos en algunos años, pero la pregunta es, todos esos recursos que fueron asignados y fueron invertidos, la pregunta es, ¿en qué se invirtieron? ¿Cómo se invirtieron? Etcétera, etcétera. Yo creo que para hablar, digamos, de una separación o generar autonomía amazónica, que va a tomar muchos años si lograra darse. Pero más allá de eso, yo creo que sí tenemos que pensar cómo se está dando ahora las cosas. ¿Llegan o no llegan los recursos? ¿Cómo llegan los recursos? ¿Cuánto se invierte? ¿En qué se invierte? Entonces, sí creo que por allí deberíamos empezar en contexto de debate. Ahora, en términos, digamos, de América Latina, yo creo que es muy saludable un comercio intrarregional. Es decir, si Perú produce papas y Argentina requiere de papas, evidentemente Perú debería vender papa a Argentina y Argentina vende trigo. O a su vez, en vez, digamos, de que Ecuador venda un producto, por ejemplo, el cacao, para un determinado país donde ya tiene industria, podría hacerlo. Entonces, generar un comercio intrarregional. Esto, por un lado, va a potenciar, en este caso, una moneda, digamos, las divisas, va a potenciar porque no salen los dólares, se queda en América Latina. Y eso es importante. Lo otro es que los precios, o digamos, los precios van a estar un tanto estandarizados. ¿Por qué? Porque se tiene asegurado el mercado. No se depende, digamos, en este caso, de la ciclicidad que puede ocurrir en el contexto de Europa, Asia, Estados Unidos. Entonces, se podría engendrar, más aún, digamos, porque se tiene autosuficiencia alimentaria. Ojalá que, si están interesados, podrían revisar la investigación que habíamos publicado en el 2022, justamente donde nosotros hacemos un análisis y mostramos cuánto tenemos de superávit. Si no estoy mal, 8 productos eran que no tenemos superávit y en los demás tenemos todo superávit. Es decir, que sí podemos generar, evidentemente, un comercio intrarregional. Además de eso, solamente con dejar, digamos, de exportar fuera de América Latina podría ganar anualmente 2,7 billones de dólares haciendo este comercio. ¿Por qué? Porque va a disminuir, por ejemplo, temas de costos de transporte, ya no va a tener que enviar tan lejos, porque va a ser más cerca, en este caso, el consumidor, y de ese modo pues, sí se podría, digamos, mejorar las condiciones. Yo creo que habrá que debatir, insisto, temas de integración regional ha tomado muchísimos años, por ejemplo, a Unión Europea. En América Latina nosotros tenemos a la CELAC, que si se acuerdan, la CELAC, bueno, ha quedado un poco rezagada, no tiene mucho accionar. Sin embargo, sí creo que es importante un debate y una profundización de los mecanismos. Personalmente, considero que sí podría ayudarnos muchísimo. Antes de dar la palabra a Ivonne, voy a cerrar con las conclusiones porque creo que se nos está alargando. Digamos, Sí, como conclusión, yo quisiera mencionarlo que evidentemente en materia de desarrollo, la bioeconomía sí podría
ayudarnos y podría ayudarnos muchísimo, tomando en consideración muchos esfuerzos, múltiples esfuerzos, no solamente la parte, digamos, de las instituciones de gobierno, sino también universidades, también las comunidades y incluso los individuos. Tenemos que, de alguna manera, digo, generar, digamos, ciertas iniciativas y quizá para poder, digamos, propender en este caso a la bioeconomía. La otra cuestión, para poder avanzar a la bioeconomía, sí necesitamos decisión política. Y creo que eso es uno de los caminos que hace falta, principalmente en temas de investigación y desarrollo. Todos los países del mundo han invertido muchísimo en investigación y desarrollo y han logrado, digamos, mejorar sus condiciones. Bueno, quizá China puede ser, digamos, un ejemplo así, un ejemplo simplista, porque China, digamos, invierte muchísimo, más de 3,6% del Producto Interno Bruto chino invierte en investigación y desarrollo. Vean ustedes el avance de las universidades que tiene. El año anterior, 3 de 10 de las top 10 universidades de China ya estaban, digamos, en ese ranking. Es decir, China ha logrado desarrollar muchísimo. En el año 2000 no tenía ni una universidad entre las 100 mejores del mundo. Pero vean ustedes, China con el nivel de inversión está avanzando muchísimo. Claro, bueno, podemos decir que también hay cuestiones, por ejemplo, de contaminación. Sí, habrá mucho que mejorar, pero digamos, sí ha mejorado también sus condiciones. Vean ustedes, 800 millones de pobres han desaparecido, es decir, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. Y eso también, digamos, es un punto, digamos, a su favor. La otra cuestión es, creo que es importantísimo el tema de la asociatividad. Creo que hay que conversar entre las organizaciones, entre las asociaciones, entre los productores, porque trabajar, digamos, de manera desarticulada no nos va a llevar, especialmente, digamos, pensando en exportaciones. Como les decía, el mercado internacional requiere de una cantidad grande y como productores individuales no logramos. Finalmente, creo que para cada caso sí requiere hacer una investigación, tanto en procesos, digamos, de producción como también en temas de mercadeo. Ivonne, no sé, ibas a decir Sí, algo. para concluir, yo quería, no sé, decir o hacer una invitación a que ojalá que de este diplomado salga una red de integración en la que nos unamos para pedir también al gobierno que nos apoye, porque nosotros llevamos como Ecuador 20 años de retraso industrial a comparación de Colombia y 10 de Perú. Nosotros no tenemos un desarrollo industrial, tenemos muchas pequeñitas industrias y lo que necesitamos es unirnos y crear una gran industria para poder tener una capacidad de exportación, no de materia prima, sino de excelentes productos con biotecnologías sostenibles, sustentables, en todo lo que nosotros vamos de la mano como productores amazónicos. A pesar de que yo no soy nativa y no soy amazónica, amo muchísimo la Amazonía y la defiendo muchísimo y creo que está desde defender la Amazonía, de protegerla, de también dar alternativas, porque muchas veces las necesidades hace que se vayan por la minería ilegal, porque talen un árbol, también la ambición, ¿no? Pero cambiar un poco esa manera de pensar, de que vean que si hay trabajo, que sí nos unimos y que sí podemos tener una industria de calidad, pero para eso necesitamos, como usted decía, el apoyo de entidades gubernamentales y también que se cambien un poco las leyes y las políticas para que nosotros podamos tener una protección en cierto sentido. Es decir, que si una empresa extranjera quiere llevarse materia prima, bueno, se lleva materia prima, pero tiene que invertir aquí en la industria también. ¿Alguna alternativa de este tipo para que nosotros podamos tener un crecimiento industrial? Eso. Chévere, muchas gracias. Hola, hola. Importante el aporte. Así es, digamos, tenemos muchos desafíos y creo que este es el primer módulo. Ustedes van a tener varios módulos más adelante que van a ir profundizando, digamos, el debate y quizá, digamos, encontrando incluso ciertos caminos para poder avanzar más rápido. Eh, Estimado Pedro, espero, Marco. Muchas gracias, doctor. Voy a ser muy breve en honor al tiempo. Lo único que quería es dejar en ustedes, compañeros, doctor, también una inquietud muy de coyuntura actual.
No esperando una respuesta porque se nos va mucho el tiempo, pero sí con la intención de que se pueda analizar un poco en cada uno de ustedes y de pronto quizás el día de mañana alguien se anime a exponer algo. Estamos nosotros en un nuevo periodo de gobierno y nuestra constitución, el artículo, si no me equivoco, 280 establece que con cada periodo de gobierno se debe plantear un plan nacional de desarrollo. Hemos tenido algunos ya, de hecho el gobierno de transición que se religió presentó un plan 2024-2025, porque tiene que ser el plan por el periodo de gobierno establecido. Muchos de ustedes lo sabrán. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad ecuatoriana para que dentro del plan de desarrollo, y más allá de la coyuntura y del gobierno actual, esto no ha pasado en los anteriores, muchos de los anteriores, ingresen temas tan importantes como los que se ha topado el día de hoy, estamos topando nosotros en el diplomado? Hay muchos temas adicionales. Yo pertenezco al sector turístico y hablamos muchísimo del enorme potencial de nuestro país, de cómo debería ser. Bueno, ahora el tema de inseguridad nos ha pegado un golpe terrible, pero tenemos, más allá de eso, un enorme potencial. Y ahorita hablando de biocomercio, hablando de bioeconomía, el potencial de nuestro país es enorme. ¿Qué debemos hacer como sociedad ecuatoriana en su conjunto? Yo creo que Ivonne topó un tema muy interesante que por ahí, en mi opinión, por ejemplo, está un poquito la respuesta para meter estos temas en el debate nacional y sobre todo en la planificación ya concreta nacional con objetivos claros y esperando resultados al menos a mediano plazo. Muchas gracias por el espacio, muy interesante, doctor. Gracias. Chévere, Marco, muchas gracias también. Buenas Creo noches. que hay, digamos, muchas cosas que podemos hacer y quizá con el avanzar, digamos, de los módulos se pueda ir madurando las ideas. Evidentemente, digamos, dentro de la planificación del gobierno que seguramente va a proponer y va a presentar, digamos, al país, sería bueno, digamos, incluir este tipo de cosas. Y hay varios. Evidentemente, hay que trabajar por una nueva matriz productiva y eso no podemos desconocer. Y dentro de esa matriz productiva no puede quedar rezagada, digamos, el tema de la bioeconomía, el tema del biocomercio mismo, que son elementos muy, muy importantes. Bueno, como les decía, en honor al tiempo, ojalá que mañana podamos incluso comenzar algo. Bueno, les comento brevemente, mañana vamos a hacer una actividad más tipo práctica. Ya solamente haré una presentación de cómo va a ser el trabajo. Vamos a hacer un trabajo en grupos, pero la idea es generar lluvia de iniciativas sobre bioeconomía. Bueno, como una suerte de datos iniciales, les voy a presentar unas encuestas, digamos datos de una encuesta que se desarrolló aquí en la parroquia Muyuna. La realidad de las comunidades en sí, cómo es su producción, qué nivel de pobreza tienen, etcétera, etcétera, de un diagnóstico. Y en función de eso, ustedes van a trabajar en algunas iniciativas que permitan justamente articular el tema de la bioeconomía. Pero bueno, eso será para el día de mañana, así que les agradezco profundamente por estar aquí y bueno, nos extendimos un poquito, pero creo que ha sido interesante escucharles y muchas gracias también por esa participación activa. Y Pedrito, buenas noches. Muchas gracias, maestro.